Me da mucho gusto tenerlos aquí en los consejos del abuelo. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo, así podré saber hasta dónde ha llegado mi historia. No olviden suscribirse y dejar su like si esta historia les llega al corazón. 35 años de mi vida dedicados a esa empresa, levantándome cada mañana a las 5:30, preparando el café para Patricia antes de irme al trabajo, regresando cada tarde con las manos manchadas de grasa y los pies hinchados. 35 años creyendo que la lealtad y el trabajo duro significaban algo en este mundo. 35 años levantándome antes del amanecer, tomando el mismo metro lleno de gente en la línea 1, sentándome en el mismo escritorio de la fábrica automotriz, procesando los mismos reportes de producción con el mismo cuidado meticuloso. Había recibido 4 reconocimientos de excelencia en el servicio, 6 certificados de antigüedad, decenas de cartas de agradecimiento de supervisores satisfechos, todo colgado con orgullo en mi pequeña oficina, testigo silencioso de una carrera bien cumplida. Roberto, necesitamos hablar. Las palabras del licenciado Ramírez resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina. Era un viernes por la tarde, exactamente a las 4:30, una hora que nunca olvidaré. El pasillo me parecía interminable. Cada paso resonaba sobre el piso de linóleo como una cuenta regresiva hacia mi destino. Ya sabía lo que iba a pasar. En las últimas semanas había visto cómo despedían a mis compañeros, uno por uno. Hombres como yo que habían dedicado décadas a esta maquiladora automotriz en Tlalnepantla, reducidos a una simple línea en los recortes presupuestarios. Primero Juan Carlos, 60 años, 28 años de servicio. Luego Miguel, 62 años, que estaba ahí desde que abrió la planta. Después, Roberto Sánchez, mi amigo de 15 años que había llorado en los baños, antes de irse con su caja de cartón llena de fotos familiares y trofeos de fútbol de los torneos de la empresa. Me senté frente a su escritorio, mis manos temblando mientras agarraba mi portafolio de piel gastada, ese que Patricia me había regalado hace 15 años para mis 50. El licenciado Ramírez ni siquiera me miró a los ojos cuando me extendió el sobre Manila. Sus dedos estaban bien cuidados. Su reloj Rolex brillaba bajo las luces fluorescentes de la oficina. Reestructuración, murmuró, como si esa palabra pudiera suavizar el golpe. Su puesto ha sido eliminado. Tiene 2 semanas de liquidación. La dirección aprecia sus años de servicio, por supuesto, pero los tiempos cambian. Comprende. 2 semanas de salario para un hombre de 65 años. 18,000 pesos después de impuestos. Eso era lo que valían mis 35 años de dedicación. Miraba el sobre en mis manos, sintiendo el peso de todos esos años derrumbarse en un instante. 35 años de madrugadas, de café tomado de pie, de tortas comidas rápido en mi escritorio, de reportes meticulosos, de clientes satisfechos, de bonos de productividad que siempre había usado para Patricia, para sus estudios, para sus necesidades, nunca para mí, todo reducido a un sobre Manila y un apretón de manos flojo de un hombre que ni siquiera sabía mi nombre completo hace 6 meses. El viaje en metro hasta la casa pareció interminable. Cada estación, cada parada me daba más tiempo para pensar en cómo iba a anunciárselo a Patricia. Mi hija estaba tensa estas últimas semanas por sus propios problemas financieros. Las facturas se apilaban en la mesa de su cocina. Las cartas del banco llegaban casi diariamente, todas marcadas urgente en letras rojas. Su esposo Héctor había perdido su trabajo 3 meses atrás en la construcción y desde entonces bebía más de lo que debía. Yo los había ayudado con los gastos del hogar, 500 o 1,000 pesos por aquí y por allá, cuando podía permitírmelo, a veces más cuando llegaban las facturas de luz o gas. Una vez había dado hasta 5,000 para que no perdieran su camioneta. Ahora no podría ayudar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Miraba a los otros pasajeros en el metro, jóvenes con sus celulares, sus audífonos puestos, viviendo en su mundo digital. Mujeres cansadas regresando del trabajo, sus bolsas del mercado a los pies, mirando fijamente adelante con esa expresión vacía que da el agotamiento diario. Hombres en camisa mirando sus relojes con impaciencia, ansiosos por llegar a casa, encontrar a sus familias que los esperaban con una cena caliente y sonrisas.
Ninguno de ellos sabía que el hombre sentado en la esquina, ese de cabello canoso y hombros encorvados, acababa de perder todo lo que había construido. Ninguno de ellos se preocupaba. ¿Por qué lo harían? Yo era solo otro rostro anónimo en la multitud del metro de la Ciudad de México. Cuando llegué a la pequeña casa en Nezahualcóyotl, donde vivía con Patricia y su familia, Héctor estaba sentado en el sofá, con una cerveza en la mano, viendo la televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Se había vuelto su estado normal estos últimos meses. Esa postura de derrota permanente hundido en los cojines, esa aceptación pasiva de su fracaso. Las latas de cerveza se acumulaban en la mesa de centro, testigos silenciosos de esas tardes perdidas. 5, 6, a veces 7 latas algunos días. La habitación olía a cerveza tibia y resignación. Los niños, Miguel de 9 años y Sofía de 7, corrieron hacia mí como siempre lo hacían, esos 2 rayos de sol en mi vida gris. «Abuelito Roberto, abue», gritó Sofía abrazando mis piernas con la fuerza sorprendente de una niña de 7 años. Su carita iluminada fue la única luz en ese día tan oscuro. Llevaba puesto su vestido favorito, ese con mariposas rosas que le había comprado para su cumpleaños en primavera, gastando casi todo mi presupuesto mensual de diversión. Parecía haber sido hace una eternidad, cuando todavía tenía un salario, cuando todavía tenía esperanza, cuando el futuro al menos parecía predecible, aunque no fuera emocionante. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté despeinando su cabello negro que olía a shampoo de fresa. «Arriba, al teléfono con alguien del banco», respondió Miguel con esa seriedad que los niños tienen a veces cuando perciben las tensiones de los adultos. Sus grandes ojos cafés me miraban con una preocupación que no debería habitar el rostro de un niño de 9 años. Sostenía su cuaderno de matemáticas, probablemente esperando que lo ayudara con su tarea como hacía cada noche desde que empezó la primaria. Era nuestro ritual, nuestro momento juntos. «¿Podemos hacer la tarea más tarde, abue?», preguntó con esperanza. «Claro que sí, mijo», respondí tratando de sonreír, sabiendo que podría ser una de las últimas veces. Subí las escaleras con paso pesado, cada escalón crujiendo bajo mi peso, escuchando la voz agitada de Patricia desde su cuarto. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar fragmentos de la conversación. «No, no puedo hacer el pago este mes». «Sí, entiendo que es la tercera vez». «Sí, sé que han sido pacientes. Por favor, necesito más tiempo. Mi esposo está buscando trabajo. Estamos haciendo lo que podemos». Su voz era suplicante, casi desesperada, un tono que nunca le había escuchado usar. Mi hija orgullosa, mi hija independiente, reducida a rogarle más tiempo a un empleado de banco anónimo. Toqué suavemente a la puerta. Patricia se volteó, el teléfono todavía pegado a su oreja, y me hizo una seña de que esperara con un gesto impaciente de la mano. Su cara estaba roja de frustración, su cabello suelto cayendo desordenado sobre sus hombros. Ya no se tomaba el tiempo de peinarse bien estas últimas semanas, una señal entre otras del estrés que la aplastaba. Cuando finalmente colgó, miró fijamente el teléfono como si fuera su enemigo, luego lo arrojó sobre la cama con una violencia contenida. Podía ver las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, las canas que comenzaban a aparecer en sus sienes, a pesar de tener solo 38 años. Mi niña estaba envejeciendo antes de tiempo, aplastada por el estrés y las responsabilidades. «Papá, no es buen momento», dijo sin mirarme directamente, masajeando sus sienes como para ahuyentar un dolor de cabeza persistente. «Patricia, necesito hablar contigo». Mi voz salió más débil de lo que pretendía, casi un murmullo. Ella suspiró profundamente, un suspiro largo y exasperado que parecía venir desde lo más profundo de su ser, como si mi simple presencia fuera un inconveniente adicional en su día ya complicado. «¿Qué pasó ahora? Por favor, dime que no es otro problema. No puedo manejar otra crisis hoy. Me despidieron hoy». Las palabras flotaron en el aire como burbujas de jabón antes de estallar contra la realidad. Patricia se quedó inmóvil un momento procesando la información. Sus ojos se cerraron lentamente como si pudiera borrar mis palabras con solo no mirarlas. Vi su mandíbula apretarse, sus puños cerrarse sobre la colcha.
sus nudillos volviéndose blancos. Luego, lentamente, su expresión cambió de sorpresa a algo que heló mi sangre. Irritación era peor que eso. Era cálculo frío, evaluación pragmática, como si estuviera pesando mi valor en una balanza y encontrando el platillo insuficiente. Como si mirara un mueble roto y se preguntara si valía la pena repararlo o si simplemente debía tirarlo. En serio, su voz se volvió aguda, casi un grito. ¿En serio, papá? ¿Justo ahora? ¿Justo cuando Héctor está desempleado y apenas puedo pagar la hipoteca? ¿Justo cuando el banco amenaza con quitarnos la casa? No fue mi decisión, hija. Eliminaron mi puesto. A todo el equipo nos liquidaron. Es la crisis, dicen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro en la habitación como un animal enjaulado, sus chanclas golpeando el piso. No puedo mantener esta casa yo sola. Héctor no encuentra trabajo. Va a entrevistas pero nadie lo llama. Los niños necesitan cosas para la escuela. Miguel necesita zapatos nuevos, los suyos están rotos. Sofía necesita lentes, la escuela nos llamó. Y ahora tú también. Se detuvo abruptamente frente a la ventana, mirándome con una frialdad que nunca había visto en sus ojos antes. Era como si estuviera calculando algo en su cabeza, haciendo cuentas que no me incluían en la ecuación, tachando líneas en una hoja de presupuesto invisible. Reconocía esa expresión. Era la que tenía cuando hacía sus presupuestos en la mesa de la cocina, cuando decidía qué gasto cortar, qué lujo eliminar, qué era esencial y qué era superfluo. «Papá», dijo finalmente, su voz peligrosamente calmada, demasiado calmada, la calma antes de la tormenta. «Necesito que entiendas algo. Esta casa, esta situación, ya no puedo mantener a alguien que no contribuye. Es así de simple. Son matemáticas». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, todo el aire saliendo de mis pulmones de golpe. «Patricia, soy tu padre, y yo soy una madre tratando de mantener un techo sobre las cabezas de mis hijos». Su voz se endureció, cada palabra cayendo como una piedra. «He estado pensando en esto desde hace semanas. Héctor y yo hemos hablado largo y tendido. Hemos hecho los cálculos. Si no puedes pagar tu parte, no puedes quedarte aquí. Es así de simple. Mi parte». Las palabras salieron como un murmullo ahogado. «Esta también es mi casa. Ayudé con todos los gastos. Vendí mi departamento para ayudarles con el enganche inicial. ¿Te acuerdas? Mi pequeño departamento en la Narvarte que compré después de 20 años de ahorros. Con tu trabajo». «Sí, sin trabajo, sin ayuda». «Sin ayuda». Se encogió de hombros como si fuera lo más lógico del mundo, como si estuviera enunciando una ley de la naturaleza tan inevitable como la gravedad. Afuera comenzó a llover fuerte. Podía ver las gotas caer más allá de la ventana de su cuarto, acumulándose en el alféizar, formando pequeños ríos que descendían por el cristal. La temperatura había caído drásticamente esta semana, y el pronóstico había advertido de una tormenta que se acercaba, una de las más fuertes del año. El cielo se había vuelto gris acero, amenazante como un presagio de lo que vendría en mi vida. El viento comenzaba a sacudir las ramas del viejo pirul en el patio, arrancando las últimas hojas muertas. «¿Me estás echando?». Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por controlarla. En plena tormenta, «A tu propio padre». Patricia evitó mi mirada, fijando la vista en un punto invisible de la pared. «No te estoy echando, solo te estoy diciendo la realidad. No puedo permitirme mantener a otra persona adulta que no contribuye económicamente. Esa es la realidad. Es cruel, pero es la vida, pero es temporal. Voy a encontrar otro empleo. Tengo experiencia, referencias. Soy trabajador». «Papá, tienes 65 años». La crueldad de esas palabras me cortó como un cuchillo. Cada sílaba una cuchilla. «¿Quién te va a contratar? Sé realista. A tu edad, con la economía como está, con cientos de jóvenes recién graduados que aceptan salarios de miseria, ¿de verdad crees que alguien te va a dar una oportunidad? ¿Crees que alguien va a elegir a un hombre de 65 años cuando puede tener a uno de 25 por la mitad del precio?» Me quedé ahí de pie cerca de la puerta, sintiendo mi mundo derrumbarse pieza por pieza, ladrillo por ladrillo.
Esta era mi hija, la niña que había criado solo después de que su madre, Elena, nos abandonara cuando tenía 5 años. La misma niña por quien había trabajado en doble turno, sacrificado mis sueños de viajar, de estudiar ingeniería en la universidad, dado todo lo que tenía. Me acordaba de las noches en blanco cuando estaba enferma, de las fiebres de 40 grados, de las carreras en pánico a urgencias del Seguro Social, de los ahorros guardados centavo por centavo para sus estudios, para que pudiera ir a la universidad cuando yo no había tenido esa oportunidad, de las vacaciones que nunca tomé, quedándome a trabajar mientras mis compañeros se iban a Acapulco o Veracruz para poder ofrecerle la ropa que necesitaba, los libros que quería, la bicicleta rosa que tanto deseaba para sus 7 años. No necesitas irte esta noche, continuó como si fuera una gran concesión, un regalo generoso que me hacía, pero necesito que encuentres otro lugar para el fin de semana. Eso te da 3 días, es razonable. El fin de semana, en 3 días. Para encontrar un techo, para reconstruir una vida que se había derrumbado en una tarde. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿No crees que esto también me duele? Pero debo pensar en mis hijos primero. En mis hijos. Bajé las escaleras en estado de shock, mis piernas mecánicas como si pertenecieran a alguien más. Los niños jugaban en la sala, construyendo una torre con bloques, sus risas inocentes resonando en la casa. Héctor seguía en el sofá, ya en su tercera cerveza, los ojos vidriosos fijos en un programa de concursos tonto donde los participantes gritaban para ganar cantidades ridículas de dinero. Nadie me preguntó si estaba bien, nadie notó que mi mundo acababa de derrumbarse. Nadie vio las lágrimas que retenía. Me senté en el sillón cerca de la ventana, ese que había sido el sillón de mi padre antes que yo, mirando la lluvia caer cada vez más fuerte, golpeando las ventanas con violencia creciente. Miguel vino a sentarse a mi lado, abandonando sus bloques, su manita encontrando la mía. «Abue, ¿estás triste?», preguntó con esa intuición que los niños poseen a veces, esa capacidad de sentir las emociones de los adultos, incluso cuando intentamos ocultarlas. «Un poco, mijo», respondí tratando de sonreír, mis labios temblando con el esfuerzo. «Mamá y papá pelean mucho últimamente», dijo suavemente, bajando la voz como si compartiera un secreto peligroso. «Me da miedo. Sofía llora en las noches. Cree que no la escucho, pero la escucho». Apreté su mano más fuerte, sintiendo las lágrimas subir, quemando mis ojos. ¿Cómo podría proteger a estos niños ahora? ¿Cómo podría estar ahí para ellos cuando su propia madre me echaba a la calle? ¿Cómo podría explicarles que su abuelo iba a desaparecer de sus vidas no porque quisiera, sino porque ya no tenía valor económico? Si han seguido mi historia hasta aquí, no olviden dejar un comentario diciéndome desde dónde nos están viendo. Me calienta el corazón saber que mi experiencia puede tocar a personas en todo México y el mundo hispanohablante. Su apoyo cuenta enormemente. Esa noche fue una de las más largas de mi vida, mientras empacaba mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas y polvorientas que había encontrado en el cuarto de tiliches, escuchaba a Patricia hablar por teléfono con alguien abajo. Su voz subía por el hueco de la escalera, clara y distinta en el silencio de la casa dormida. «Sí, ya sé que suena duro. No estoy contenta con la situación, pero ¿qué puedo hacer? No puedo mantener a mi padre indefinidamente. No tiene ahorros, todo lo dio a través de los años. Claro que me duele. ¿Crees que es fácil? Pero debo pensar en mis hijos primero. Mis hijos vienen antes que todo. Es mi deber de madre». Cada palabra era como una bofetada, como un latigazo sobre mi piel desnuda. Me senté al borde de la cama donde había dormido estos 5 últimos años, desde que me mudé con ellos después de vender mi departamento para ayudarles con el enganche de esta casa. Era otra de mis contribuciones que aparentemente habían olvidado, borrado de su memoria como se borra una mancha molesta. Ese departamento en la colonia Narvarte, pequeño pero cómodo, con vista a un parquecito donde me gustaba leer los domingos,
que representaba todos mis ahorros, toda mi seguridad futura, toda mi red de protección. Lo había vendido sin dudarlo cuando Patricia me dijo que necesitaban ayuda para comprar una casa más grande para los niños, para que cada uno tuviera su cuarto, para que tuvieran un patio donde jugar. Miraba alrededor del pequeño cuarto que había sido mío estos 5 años. Las paredes estaban decoradas con los dibujos que Miguel y Sofía me habían hecho. Una colección colorida de casas con soles sonrientes, de monitos de palitos tomados de la mano, de corazones rojos con "Te amo, abue" escrito en letras torpes. Un portarretratos en la cómoda mostraba a Patricia de niña, sonriendo con sus 2 dientes de enfrente faltando, sosteniendo orgullosa su primer premio de natación. Otra foto nos mostraba a todos juntos en la última Navidad, hace apenas 11 meses antes de que todo empezara a derrumbarse, todos sonriendo frente al árbol decorado, sin saber que sería la última Navidad feliz. Doblaba cuidadosamente mi ropa, mis 3 trajes para las ocasiones especiales, mis camisas blancas para el trabajo que ya no usaría, mis suéteres que mi madre me había tejido antes de morir. Cada objeto era un pedazo de mi vida, un testimonio de quien había sido. Dejé los dibujos de los niños en las paredes. No podía soportar quitarlos, como si dejarlos ahí mantuviera un vínculo, por más tenue que fuera. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. La lluvia seguía cayendo, transformando las calles en ríos grises. Patricia me llevó hasta la central de autobuses en un silencio total. Absolutamente ninguna palabra intercambiada durante los 30 minutos de trayecto. No hubo lágrimas, no hubo despedidas cálidas, ni siquiera una mirada en mi dirección, solo un silencio incómodo, pesado, sofocante mientras conducía por las calles mojadas. Los limpiaparabrisas hacían su trabajo metódico, borrando la lluvia una y otra vez, hipnótico, como si pudieras borrar los problemas de la vida tan fácilmente como borras el agua de un parabrisas. Hay un albergue para personas sin hogar en el centro, dijo finalmente cuando llegamos, sin mirarme, fijando la vista en el volante. Solo temporalmente hasta que te organices. Tienen camas, comidas calientes. No es tan terrible. Un albergue. El padre de 65 años que había trabajado toda su vida, que la había criado solo, que había sacrificado todo por ella, que nunca había tomado vacaciones, que había usado los mismos zapatos durante 3 años para poder pagar sus clases de piano, ahora iría a un albergue para personas sin hogar. Me dejó en la puerta, ni siquiera esperó para asegurarse de que entrara, para ver si alguien me recibiría. Solo hizo un gesto rápido de despedida con la mano y se fue rápido, casi acelerando, dejándome ahí parado bajo la lluvia torrencial con mis 2 maletas y el corazón roto en 1000 pedazos. La vi alejarse, su carro desapareciendo en el tráfico denso de la Ciudad de México, llevándose consigo los últimos vestigios de nuestra relación padre-hija, de todo lo que habíamos sido el uno para el otro. El albergue estaba repleto, sobrepoblado, sofocante, hombres y mujeres de todas las edades, algunos con niños que lloraban, algunos claramente enfermos mentalmente, hablando solos en las esquinas, todos nosotros juntos en un gran espacio frío que olía a humedad, sudor y desesperación colectiva. Me dieron una litera en un cuarto con 20 hombres más. Algunos jóvenes, víctimas de la crisis económica, otros viejos como yo, desechados por sus propias familias. La cama era dura, incómoda, los resortes se sentían bajo el colchón delgado, las sábanas estaban ásperas, rugosas contra la piel, y la almohada olía a alguien más, llevando el olor íntimo de un extraño. Esa primera noche fue una pesadilla despierta. Acostado en esa cama extraña, incómoda, escuchando los ronquidos sonoros y los llantos ahogados de los otros hombres, las toses, los gemidos, las pesadillas gritadas, me preguntaba cómo había llegado a esto, cómo había pasado de ser un hombre trabajador respetable en la sociedad, con un techo, un trabajo, dignidad, a alguien que dormía en un albergue. Un hombre en la cama de al lado lloraba suavemente toda la noche, llamando sin cesar el nombre de su hija. María, María, ¿por qué? Otro hablaba solo, reviviendo conversaciones del pasado, argumentando con fantasmas invisibles.
El aire estaba espeso, pesado, cargado de historias rotas y sueños abandonados, de vidas que se habían descarrilado, de destinos crueles. A la mañana siguiente, en el comedor ruidoso que olía a café barato y desinfectante, conocí a don Julio. Tenía 60 años, había perdido su empleo como velador en un hospital después de 27 años de servicio y su hijo único lo había echado. Nuestra historia era casi idéntica, como dos variaciones del mismo tema trágico. No nos valoran hasta que es demasiado tarde, dijo mientras tomábamos el desayuno que servían en platos desportillados, pan duro y café que sabía a cartón. Y cuando es demasiado tarde, ya ni les importa. Para ellos somos solo cargas, peso muerto. Don Julio tenía ojos amables pero profundamente cansados, cavados por años de trabajo duro, de noches en blanco y ahora por la traición amarga de su propia familia. Me contó cómo su hijo le había dicho exactamente las mismas palabras que Patricia me había dicho: no puedo permitirme mantener a alguien que no contribuye. Como si fuéramos muebles de los que podían deshacerse cuando ya no servían, objetos desechables sin valor emocional. Pasé 2 semanas completas en ese albergue, 2 semanas que me parecieron durar 2 años, 14 días interminables. Buscaba trabajo todos los días con una determinación desesperada, levantándome al alba. Pero Patricia tenía razón en una cosa terrible y verdadera. Nadie quería contratar a un hombre de 65 años, sin conexiones en un mundo que funcionaba por redes de contactos, sin habilidades computacionales modernas, solo una larga historia de fidelidad en un trabajo del cual acababa de ser despedido, lo cual, a los ojos de los empleadores potenciales, me marcaba como obsoleto, pasado de moda. Cada mañana me despertaba a las 6 en punto, por hábito más que por necesidad. Tomaba una ducha rápida en las instalaciones comunes repletas y malolientes donde había que hacer fila, donde el agua estaba tibia en el mejor de los casos, fría la mayoría de las veces. Luego salía con mi portafolio gastado, lleno de currículums que había imprimido en un café internet usando mis últimos pesos. Hacía fila en las oficinas de empleo, esperando a veces 2 horas para hablar con un consejero desinteresado que tecleaba mi información sin mirarme. Aplicaba en línea en cafés internet baratos, donde gastaba mis últimos pesos, haciendo clic frenéticamente en ofertas de empleo, enviando docenas de currículums al vacío digital. Tocaba puertas de pequeñas empresas, comercios, restaurantes, en todas partes. Era la misma respuesta educada pero firme. Lo contactaremos, acompañada de esa mirada que decía claramente: está muy grande, gracias, pero no. Una tarde particularmente desalentadora, después de mi 10º rechazo del día, mientras estaba sentado en el área común del albergue, llenando más formularios de solicitud, en una computadora vieja que tardaba 5 minutos en cargar cada página, una mujer de unos 50 años, con una sonrisa dulce, se acercó a mí. «Disculpe que lo moleste», dijo amablemente con un verdadero calor en la voz. «Pero no pude evitar notar que usted parece diferente de los demás aquí. Se ve, no sé cómo decirlo, se ve como alguien que no debería estar aquí». Su nombre era Rosa, y era voluntaria en una clínica médica local desde hace 15 años. No sabía si sentirme ofendido o agradecido por su observación. Tenía cabello corto entrecano y una sonrisa cálida que parecía genuina, no forzada como tantas sonrisas de lástima que había recibido. «Trabajo en una clínica que está haciendo un estudio médico importante. Buscan participantes para un tratamiento experimental, algo revolucionario. Pagan 35,000 pesos por un mes de participación. 35 era más dinero del que había visto en meses, casi 2 veces mi antiguo salario mensual. Los tratamientos experimentales sonaban peligrosos, arriesgados, como algo que ves en las películas donde las cosas salen mal. «¿Es seguro?», pregunté con cautela, desconfiado pero desesperado. «Completamente seguro. Ya pasó todas las fases de pruebas de seguridad requeridas por las autoridades médicas. Básicamente están estudiando cómo diferentes grupos sanguíneos raros reaccionan a un medicamento nuevo para una enfermedad de la sangre. Solo tiene que dar muestras de sangre regularmente y someterse a algunos exámenes médicos de rutina. Toma alrededor de un mes, tal vez un poco más. Nada invasivo ni peligroso.
Un mes de mi vida por 35,000 pesos y una posible salida de esta pesadilla del albergue. A este punto, ¿qué tenía realmente que perder? Mi dignidad ya estaba en harapos, mi futuro era inexistente, mi familia me había abandonado. Literalmente no tenía nada que perder y todo que ganar. A la mañana siguiente fui a la clínica en la dirección que me había dado. Era un edificio moderno e inmaculado en un excelente barrio de la ciudad, en la colonia Polanco cerca de Masaryk. Un mundo completamente diferente, un universo paralelo comparado con el albergue. Los pisos de mármol brillaban bajo la iluminación LED. El aire olía a limpieza médica y antiséptico en lugar de desesperación y miseria humana. Plantas verdes exuberantes decoraban el vestíbulo espacioso. Personas en batas blancas caminaban con determinación, llevando expedientes, teniendo un propósito, una dirección. La doctora Patricia Morales, quien dirigía el estudio, me recibió personalmente en su oficina del tercer piso. Era joven, tal vez de 30 y tantos, con lentes elegantes de armazón rojo y una manera profesional pero sorprendentemente amable de hablar que me puso inmediatamente cómodo. Su oficina estaba llena de diplomas prestigiosos en la pared, de fotos de conferencias médicas internacionales. Me lo explicó todo en detalle, hablando despacio, asegurándose de que entendiera cada aspecto. Estaban probando un nuevo tratamiento revolucionario para una enfermedad sanguínea rara que afectaba a miles de personas en México. Necesitaban personas con grupos sanguíneos específicos y raros para comparar las reacciones, para establecer bases de datos, para perfeccionar su tratamiento. ¿Su tipo de sangre es B negativo? Preguntó después de hacer el análisis inicial con un piquete rápido en el dedo. Sí, siempre ha sido así. Es lo que siempre me han dicho. Sonrió ampliamente y su cara se iluminó con una emoción profesional evidente. Es muy raro, extremadamente raro. Menos del 2% de la población mexicana tiene B negativo. Usted sería extremadamente valioso para nuestro estudio, realmente un candidato ideal. Valioso. No había escuchado esa palabra aplicada a mí desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía ser considerado como alguien con valor. Durante décadas había sido útil, necesario, confiable, puntual, trabajador, pero valioso. ¿Cuándo había sido valioso para alguien por última vez? Tal vez nunca. Firmé todos los papeles legales necesarios, rubricando cada página, y comencé el estudio la semana siguiente. Los primeros días fueron simples, casi agradables en su rutina. Extracciones de sangre rápidas y profesionales, exámenes físicos completos, cuestionarios detallados sobre mi salud pasada y presente, mi historial familiar. Me pagaron la mitad por adelantado como prometieron, 17,500 pesos en efectivo sonante, que usé inmediatamente para rentar un cuartito en una casa familiar en Coyoacán, un barrio modesto pero respetable. No era gran cosa, solo un cuarto de 12 metros cuadrados con una cama individual, un ropero, una mesa y una silla, pero era mío, era limpio, era privado. Tenía una cama limpia con sábanas frescas, una ventana que daba a un pequeño jardín donde un viejo jacarandá florecía y privacidad preciosa después de las noches colectivas del albergue. La dueña, doña Esperanza, era una viuda amable de unos 75 años que rentaba 3 cuartos en su casa grande para complementar su magra pensión de maestra jubilada. No hizo demasiadas preguntas indiscretas, aceptó mi dinero con una sonrisa benévola y me dijo que podía usar la cocina en las noches después de las 7 si lo necesitaba, y el baño entre 6 y 8 de la mañana. Las reglas eran claras pero justas. Era simple, básico, pero después de las semanas de infierno en el albergue, parecía el paraíso en la tierra. A la tercera semana del estudio, cuando todo parecía ir normalmente, la doctora Morales me llamó nuevamente a su oficina con una urgencia inusual en su voz. Había otro médico ahí esta vez, el doctor Pablo Díaz, especialista reconocido en hematología, cuyo nombre había visto en artículos de revistas médicas exhibidos en la sala de espera. Su expresión era seria, casi solemne, lo que hizo que mi corazón se acelerara inmediatamente. «Roberto», dijeron intercambiando una mirada significativa. «Tenemos una situación un poco inusual, bastante extraordinaria de hecho».
Mi corazón se aceleró peligrosamente, golpeando contra mi caja torácica. Algo andaba mal conmigo. Habían encontrado una enfermedad terrible, un cáncer, algo mortal. Después de todo lo que me había pasado, ahora también estaba enfermo. Iba a morir solo en un cuarto rentado sin que a nadie le importara. No, se apresuró la doctora Morales, viendo inmediatamente el pánico subir en mis ojos, poniendo una mano tranquilizadora en mi brazo. Nada está mal con usted. Al contrario, de hecho es exactamente lo opuesto. Me explicaron durante los siguientes 20 minutos, usando términos médicos que entendía a medias, que mi sangre contenía anticuerpos extremadamente raros, casi únicos, que eran precisamente lo que necesitaban para un tratamiento revolucionario que habían estado desarrollando durante 5 años. Pero había más, mucho más. Un paciente en estado crítico, muriendo, necesitaba esos anticuerpos específicos inmediatamente, urgentemente, y después de buscar en todas sus bases de datos nacionales de donadores, yo era aparentemente el único compatible en todo México, quizás incluso en Latinoamérica. Es un hombre de 70 años, explicó el doctor Díaz gravemente, mostrándome gráficas y análisis que realmente no entendía. Está muriendo de una enfermedad sanguínea progresiva y degenerativa muy rara. Su grupo sanguíneo y sus anticuerpos específicos son exactamente, milagrosamente, lo que él necesita. Sin tratamiento inmediato, tiene quizás 2 meses de vida, 3 como máximo. Con sus anticuerpos podría vivir otros 20 años. ¿Y yo puedo ayudarlo? Mi voz salió más firme de lo que me sentía, sorprendentemente estable. ¿Realmente puedo salvar la vida de alguien? Sí, absolutamente. Pero sería un compromiso mucho más grande, mucho más largo que el estudio original que firmó. Necesitaríamos hacer transfusiones regulares 3 veces por semana durante al menos 6 meses, tal vez más según su respuesta. Tendría que venir a la clínica 3 veces por semana religiosamente. Es un compromiso serio. Me recosté en la silla cómoda de cuero, procesando la información increíble, tratando de comprender lo que realmente me estaban diciendo. Yo estaba literalmente, concretamente en posición de salvar la vida de alguien. Yo, el hombre que su propia hija había tirado como basura sin valor, ahora tenía el poder único de darle vida a un extraño, de ofrecerle 20 años más en esta tierra. ¿Cuánto paga? La pregunta salió antes de que pudiera censurarme, brutal y directa. Perdón, no quise, no es muy noble como pregunta. No, es una pregunta perfectamente válida y normal, interrumpió la doctora Morales rápidamente. El paciente ha tenido mucho éxito financiero en su vida, es empresario, construyó un imperio comercial, ofrece 1,750 pesos por el curso completo del tratamiento de 6 meses. Eso es lo que vale su vida para él. El mundo pareció detenerse completamente. El tiempo se congeló. 1,750,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en los últimos 10, quizás 15 años combinados. Era suficiente para recomenzar completamente mi vida, para nunca más tener que mendigar, para nunca más estar a merced de alguien más, para vivir dignamente mis últimos años. Hay algo más que debes saber. Algo inusual, dijo el doctor Díaz suavemente, casi tímidamente. El paciente insiste en conocerlo personalmente. Quiere verlo, hablarle, agradecerle cara a cara antes de que comencemos el tratamiento. Es muy importante para él psicológicamente. A la tarde siguiente, después de una noche en blanco reflexionando, me llevaron a un cuarto privado lujoso en el Hospital Ángeles de las Lomas. Era más lujoso que mi propio cuarto rentado, más parecido a una suite de hotel 5 estrellas que a un cuarto de hospital. Había cuadros auténticos en la pared, no reproducciones baratas, muebles de madera genuina que olían a cera de abeja, cortinas de terciopelo grueso, una vista magnífica panorámica de la ciudad y las montañas a lo lejos. Y en la cama médica sofisticada, conectado a varias máquinas que pitaban suavemente, pero todavía con ojos brillantes, inteligentes y vivos, estaba un hombre que reconocí inmediatamente a pesar de los 47 años transcurridos. Fernando Mendoza, mi mejor amigo de infancia perdido. Fernando era mi mejor amigo de la infancia en Oaxaca. El hombre, no,
el muchacho con quien había crecido en nuestro modesto barrio en Xochimilco, con quien había compartido absolutamente todos mis secretos de niños, mis sueños ingenuos de aventura, mis miedos nocturnos. Éramos absolutamente inseparables desde los 7 años hasta los 18, como hermanos incluso, hasta que su familia se mudó abruptamente a la Ciudad de México cuando teníamos 18 años, porque su padre había conseguido un mejor empleo. Nos habíamos prometido solemnemente, con las manos entrelazadas, mantenernos en contacto para siempre, escribirnos cada semana, visitarnos durante las vacaciones. Pero la vida había decidido otra cosa. Como lo hace a menudo, las cartas entusiastas se habían espaciado progresivamente, volviéndose mensuales, luego trimestrales, luego se habían detenido completamente. Las llamadas telefónicas costosas se volvieron cada vez más raras, luego inexistentes, y luego nada durante largos años, un silencio total, un agujero negro en nuestras vidas respectivas. Roberto, su voz estaba debilitada por la enfermedad, pero absolutamente inconfundiblemente reconocible, portando los ecos de nuestra juventud compartida. Dios mío todopoderoso, Roberto Sánchez, ¿eres realmente tú? Fernando, murmuré acercándome lentamente a la cama, mis piernas temblando ligeramente bajo la emoción y el shock. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo te encontré? Río suavemente, una risa que se transformó rápidamente en tos seca y dolorosa. No te encontré, te lo juro. El destino nos encontró. La providencia, Dios, llámalo como quieras. Cuando los doctores me dijeron hace 3 días que finalmente habían encontrado un donador raro y compatible después de meses de búsqueda desesperada, nunca imaginé, nunca soñé, nunca me atreví a esperar que serías tú mi hermano de la infancia perdido. Una mujer entró al cuarto en ese momento preciso, interrumpiendo nuestra reunión emocional. Era elegante y distinguida, de aproximadamente mi edad, tal vez un poco menor, con cabello gris plateado perfectamente peinado y ojos suaves color café que escudriñaron mi rostro con curiosidad benévola y cálida. «Es mi esposa Carmen», dijo Fernando con orgullo evidente en su voz debilitada. «Carmen, mi amor, este es Roberto, el Roberto del que te he hablado 100 veces, mi hermano de la infancia». Carmen sonrió cálidamente, una sonrisa genuina que alcanzaba realmente sus ojos, y extendió una mano manicurada. El famoso, el legendario Roberto. Fernando me ha contado de sus aventuras de niños tantas veces a través de todos estos años, las batallas épicas de casitas de lodo en el canal, las exploraciones peligrosas en las trajineras donde se perdían regularmente, el día memorable cuando salvaron juntos a ese perro callejero de una muerte segura en el agua. Eran héroes en su mente. No sabía absolutamente si debía sentirme avergonzado o halagado por esta introducción. Pero había tanta bondad auténtica, tanto calor genuino en los ojos de Carmen, que toda la tensión que me habitaba desapareció instantáneamente. En las semanas siguientes, mientras comenzaba el tratamiento regular 3 veces por semana, puntual como un reloj, aprendí progresivamente sobre la vida impresionante de Fernando. Después de su mudanza traumática a la Ciudad de México a los 18, había estudiado brillantemente administración de empresas en el ITAM, salió con las mejores calificaciones de su generación, luego había construido progresivamente una empresa de importación y exportación extremadamente próspera, especializada en artesanías mexicanas de lujo y mezcal premium, exportando a toda Asia, Europa y Estados Unidos. Se había casado con Carmen hace exactamente 37 años en una ceremonia suntuosa en Tepoztlán. Tenía 3 hijos adultos ahora de 30 y tantos, todos 3 muy bien establecidos profesionalmente, y 6 nietos adorables de quienes me mostraba orgullosamente cientos de fotos en su iPad. Su vida había sido todo lo que la mía no había sido, estable, próspera, llena de amor familiar constante y apoyo incondicional. ¿Y tú?, me preguntó un día mientras la sangre fluía suavemente de mi brazo hacia la máquina sofisticada que procesaría y extraería mis preciosos anticuerpos. ¿Qué fue de tu vida, Roberto? Cuéntame todo, absolutamente todo. 47 años que recuperar. Le conté todo sin omitir nada, derramando 40 años de vida en una hora.
Mi matrimonio breve y absolutamente desastroso con la madre egoísta de Patricia, Elena, quien nos había cruelmente abandonado por un hombre más rico, un contador de un despacho grande, cuando Patricia tenía solo 5 años. Cómo crié a mi hija completamente solo durante 33 años, haciendo malabarismos constantemente entre el trabajo agotador y la escuela, las juntas interminables de padres y los cumpleaños costosos, tratando desesperadamente de ser simultáneamente padre y madre, hombre y mujer. Mis 35 largos años trabajando fielmente en la misma empresa automotriz, la rutina monótona pero terriblemente segura que había definido y consumido mi vida adulta entera. Cómo había vendido mi departamento sin vacilar para ayudar a Patricia y Héctor. Y finalmente, trágicamente, cómo había terminado en el albergue sórdido, expulsado brutalmente por mi propia hija única que había tanto amado y cuidado. Mientras hablaba, vaciando mi corazón, vi todas las emociones humanas posibles pasar por el rostro expresivo de Fernando. Enojo rojo, tristeza profunda, compasión sincera y algo que se parecía fuertemente a culpabilidad personal. Debí haber mantenido mejor contacto contigo, dijo cuando finalmente terminé mi relato, su voz cargada de arrepentimiento. Debí haberte buscado activamente cuando la empresa despegó, cuando tuve éxito financiero, cuando tuve los medios. Debí haber contratado a un investigador privado para encontrarte, para renovar nuestra amistad. Éramos jóvenes y tontos, respondí suavemente, filosóficamente. Hicimos lo que pensábamos, era correcto en ese momento. La vida simplemente nos llevó por caminos radicalmente diferentes. Eso es todo. Carmen, quien había estado sentada silenciosamente en una esquina lujosa del cuarto, leyendo una novela de Carlos Fuentes, levantó repentinamente los ojos de su libro. Fernando me ha hablado de ti tantísimas veces a través de todos nuestros años juntos, de su amistad legendaria, de cómo eran realmente como hermanos de sangre, cómo se protegían mutuamente ferozmente contra los bullies en la escuela, cómo compartían sus tortas cuando uno de ustedes había olvidado la suya o cuando faltaba el dinero. Sonrió tiernamente, una sonrisa llena de comprensión. No estoy absolutamente celosa de su historia, sé perfectamente que me ama profundamente, pero también sé que hay diferentes tipos de amor preciosos en una vida humana. Esta honestidad desarmante, esta apertura emocional generosa de su parte, me tocó profundamente hasta las lágrimas. Con el paso regular de las semanas de tratamiento, algo extraño y maravilloso comenzó a suceder gradualmente. La salud declinante de Fernando comenzó a mejorar espectacularmente, casi milagrosamente. Su color grisáceo regresó progresivamente a un rosa saludable. Sus niveles de energía dramáticamente bajos aumentaron exponencialmente. Los médicos especialistas estaban sinceramente sorprendidos, incluso choqueados de ver qué tan extraordinariamente estaba respondiendo positivamente al tratamiento experimental. Sus análisis de sangre semanales mejoraban constantemente semana tras semana, desafiando sistemáticamente todas las predicciones más optimistas de los expertos. Es absolutamente como si su cuerpo reconociera intuitivamente sus anticuerpos como propios, dijo la doctora Morales un día, completamente maravillada y confundida profesionalmente. Nunca he leído en la literatura médica una compatibilidad biológica tan perfecta entre dos personas no relacionadas. Es casi milagroso. Fernando y Carmen comenzaron generosamente a invitarme cálidamente a cenar a su casa una vez por semana, generalmente el domingo por la noche. Vivían en una magnífica residencia impresionante en las lomas de Chapultepec, con una majestuosa fachada de cantera rosa y un jardín privado exuberante atrás, con una fuente colonial antigua. Milagrosamente, nunca me hicieron sentir ni una sola vez inferior social o económicamente. Carmen cocinaba personalmente platillos absolutamente deliciosos y refinados, mole poblano que se deshacía en la boca, cochinita pibil con cebolla morada encurtida, tartas de manzana caseras que olían maravillosamente. Fernando contaba historias fascinantes y vívidas sobre sus muchos viajes profesionales alrededor del mundo entero, los viñedos pintorescos en la Toscana, los mercados coloridos de especias embriagadoras en Marrakech, los templos budistas silenciosos y serenos en Kioto.
Una noche particularmente memorable, mientras ayudaba a Carmen en su cocina moderna y espaciosa después de una cena copiosa, ella me dijo algo que cambió completa y definitivamente mi perspectiva sobre absolutamente todo. «Roberto», dijo muy suavemente, muy seriamente, mientras enjuagaba cuidadosamente los platos de porcelana fina, «quiero sinceramente que sepas algo importante. No te veo absolutamente como el amigo nostálgico de la infancia de mi esposo. Te veo como el hombre generoso y valiente que está literalmente salvando su vida ahora, hoy, en este momento mismo. Y por eso, por ese regalo invaluable, te amaré eternamente, siempre». Lágrimas calientes rodaron abundantemente por mi rostro arrugado. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera mi propia hija de sangre, había expresado tal gratitud profunda y sincera, tal afecto genuino hacia mí en años interminables. A la 8ª semana precisa de tratamiento regular, la doctora Morales me llamó otra vez a su oficina elegante con urgencia palpable. Esta vez, significativamente, Fernando y Carmen también estaban presentes ahí, ambos luciendo sonrisas radiantes y felices en sus rostros. «Roberto», dijo Fernando, su voz ahora asombrosamente fuerte y clara, sin ninguna de las debilidades terribles que tenía cuando nos reencontramos milagrosamente. «Los médicos especialistas dicen oficialmente que estoy en remisión completa total. Voy a vivir normalmente gracias exclusivamente a ti, a tu sangre generosa. Voy a ver a mis 6 nietos adorables crecer y convertirse en adultos. Voy a envejecer pacíficamente con Carmen como siempre lo soñamos. Todo gracias únicamente a ti, a tu generosidad». Se levantó fácilmente de su silla acolchonada, algo que absolutamente no habría podido hacer hace solo 2 meses, y se acercó lentamente a mí. Me tomó firmemente en sus brazos robustos, un gesto físico que me sorprendió emocionalmente y me calentó profundamente al mismo tiempo. «Carmen y yo hemos hablado largo y seriamente de esto durante horas. Los 1,750 pesos sustanciales que te ofrecimos inicialmente no son definitivamente suficientes. No son suficientes para expresar nuestra gratitud infinita». Me extendió ceremoniosamente un sobre grueso de papel craft. Adentro había un documento legal oficial. «Hemos definitivamente transferido 14 millones de pesos completos a una cuenta bancaria segura a tu nombre personal. Es nuestra manera sincera de agradecerte profundamente por darnos generosamente más tiempo precioso juntos». 14 millones de pesos. No podía absolutamente procesar mentalmente las cifras astronómicas. Era una cantidad fabulosa de dinero que nunca, ni en mis sueños más salvajes, había imaginado poseer. Era una verdadera fortuna, seguridad financiera completa de por vida, libertad total y absoluta. «Fernando, Carmen, realmente no puedo aceptar esto», comencé débilmente, mis manos temblando violentamente mientras sostenía el sobre pesado. «Es mucho, demasiado. Si puedes, y lo vas a aceptar», interrumpió Carmen muy firmemente, categóricamente, «y lo vas a aceptar sin discutir porque te lo mereces absolutamente. Porque tu hija ingrata te trató abominablemente, cruelmente. Porque generosamente pasaste toda tu vida entera dando sin medida a los otros. Y ahora es definitivamente el momento de que alguien te dé algo sustancial de regreso». Esa noche, sentado solo en mi pequeño cuarto modesto rentado en casa de doña Esperanza, miraba fijamente el estado de cuenta bancario oficial que la doctora Morales me había ayudado a imprimir. 14 millones de pesos después de transferencia. Era objetivamente rico. Ahora, por primera vez en mi vida larga y difícil, no tendría absolutamente que preocuparme constantemente por el dinero nunca más. Podía finalmente hacer cualquier cosa, ir absolutamente a cualquier lugar, ser quien quisiera, pero extrañamente, la primera cosa en la que pensé no fui yo mismo para nada, fue Patricia. Cómo me había brutalmente expulsado, cómo me había tratado como si fuera basura desechable sin valor. Y luego, repentinamente, una realización liberadora, una epifanía. No le debía absolutamente nada. No tenía que hablarle para nada de mi dinero nuevo. No tenía ninguna obligación de compartirlo con ella. Por primera vez en mi vida entera pasada sirviendo a los demás, podía finalmente libremente elegir ponerme en primer lugar.
Si les ha gustado esta parte de los consejos del abuelo, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de mis historias futuras. Dejen un like si esta parte los conmovió. 3 días después de esa revelación, mientras caminaba tranquilamente en un centro comercial moderno buscando muebles para un nuevo departamento más espacioso en el que pensaba seriamente, la vi completamente por casualidad. Patricia estaba en una tienda de ropa de descuento barata, mirando ansiosamente las etiquetas de precio con una expresión profundamente preocupada. Estaba visiblemente más delgada que antes, casi esquelética, con ojeras oscuras y profundas bajo sus ojos cansados. Su ropa estaba claramente gastada y deshilachada, su suéter raído en las muñecas y los codos. Durante un largo momento, consideré simplemente voltearme silenciosamente y partir discretamente. Pero entonces, inevitablemente, ella me vio. «Papá», su voz sonó sorprendida, tal vez incluso llena de esperanza desesperado. Se acercó, abandonando completamente la blusa barata que examinaba. «Papá, justo estaba pensando en llamarte pronto. Las cosas han estado tan terriblemente difíciles recientemente. Héctor finalmente encontró un empleo precario, pero el salario es realmente terrible, prácticamente el mínimo. Perdimos la casa, como quizás sepas. Ahora estamos en un departamento pequeñito en un fraccionamiento muy lejos. Los niños preguntan constantemente por ti. Te extrañan muchísimo». La dejé hablar sin interrumpirla, observando atentamente su rostro, estudiando cada microexpresión. Podía claramente ver el cálculo evidente detrás de sus ojos cansados, la esperanza transparente de que tal vez yo había milagrosamente encontrado un empleo cualquiera, que tal vez podía generosamente ayudarla otra vez como antes, como siempre lo había hecho toda su vida. Era exactamente la misma expresión manipuladora que tenía cuando quería algo de mí cuando era pequeña. Esa mezcla calculada de encanto superficial y manipulación emocional que había perfeccionado y refinado a través de los años. «¿Cuánto necesitas exactamente?», pregunté abruptamente, fríamente, sin preámbulos. Ella parpadeó varias veces, visiblemente sorprendida por mi directeza brutal. «Dinero, eso es por lo que me cuentas todo esto sobre tu situación difícil». «No, para pedirme dinero, ¿cuánto necesitas precisamente?». Su rostro se sonrojó instantáneamente de vergüenza y enojo mezclados. «Papá, realmente no es así para nada. De verdad tenemos dificultades insuperables. Si pudieras prestarnos tal vez solo 1.500 pesos, solo hasta que Héctor reciba su primer salario completo a fin de mes. 1.500 pesos miserables». Hace exactamente 2 meses me había brutalmente echado sin absolutamente nada, dejándome completamente en la calle bajo la lluvia torrencial. Y ahora se paraba ahí frente a mí, pidiendo calmadamente dinero como si absolutamente nada hubiera pasado, como si no me hubiera abandonado en el peor momento horrible de mi vida entera. Miraba largamente a mi hija, esta mujer adulta que había criado con tanto amor, por quien había dado tanto sin jamás contar, y me di cuenta con claridad cristalina que no sentía asombrosamente enojo ardiente ni odio visceral. Simplemente no sentía nada en absoluto. Se había vuelto una perfecta extraña para mí, alguien que ya no reconocía. «No, Patricia», dije muy calmadamente, muy claramente, articulando cada sílaba. Sus ojos se abrieron de shock e incredulidad. «Pero papá, por favor, me echaste brutalmente cuando tenía desesperadamente más necesidad de ti. Me enviaste cruelmente a un albergue sórdido en plena tormenta helada. Decidiste fríamente que no tenía absolutamente ningún valor porque ya no podía contribuir financieramente a tu presupuesto, pues ahora definitivamente no voy a contribuir financieramente para ti tampoco, pero soy tu hija única, y yo era tu padre devoto». Me volteé firmemente para partir definitivamente, pero ella agarró desesperadamente mi brazo con fuerza. «Por favor, te lo suplico», murmuró, lágrimas auténticas en los ojos. «Los niños inocentes». Miguel llora silenciosamente en las noches en su cama. Dice constantemente que le haces muchísima falta. Sofía dibuja obsesivamente imágenes tuyas y las esconde secretamente bajo su almohada. Esas palabras emocionales me dolieron realmente internamente, tocando cuerdas sensibles,
pero no podía absolutamente ceder. Mira, si te preocuparas realmente genuinamente por los niños como lo pretendes, nunca hubieras echado a su abuelo amante en el peor momento trágico de su vida. Nunca me hubieras tratado como basura desechable sin valor. Me solté firmemente de su agarre desesperado y caminé resueltamente alejándome definitivamente, dejándola ahí parada sola en la tienda de ropa de descuento, comprendiendo quizá finalmente lo que había irremediablemente perdido. En los meses siguientes extraordinarios, mi vida cambió completa, radical, dramáticamente. Compré una hermosa casa pequeña y encantadora en un barrio tranquilo y residencial de Coyoacán, no muy lejos del centro histórico, pero en una zona residencial realmente apacible. No era ciertamente una mansión lujosa como la impresionante de Fernando y Carmen, pero era enteramente mía. Cada mueble cuidadosamente elegido, cada cortina decorativa, cada planta viviente en el jardín, lo elegí personalmente todo. Pasé semanas enteras decorándola meticulosamente, eligiendo colores cálidos y acogedores para las paredes, muebles confortables pero elegantes, creando progresivamente un espacio que reflejaba finalmente auténticamente quién era realmente. Fernando se recuperó espectacularmente, completamente milagrosamente. Los médicos especialistas lo llamaron francamente un milagro médico inexplicable. Sus análisis de sangre completos eran ahora los de un hombre en perfecta salud robusta. Carmen y él insistieron generosamente que los visitara muy frecuentemente, y aceptaba con placer. Se convirtieron verdaderamente en mi familia elegida, las personas preciosas que me valoraban auténticamente, no por lo que podía materialmente darles, sino simplemente por ser yo. Patricia intentó desesperadamente contactarme varias veces durante los meses siguientes. Llamadas telefónicas repetidas, mensajes, textos suplicantes, incluso cartas manuscritas emocionales enviadas a mi nueva dirección, que de alguna manera había conseguido. Apareció incluso físicamente en mi nueva casa una vez, pero me mantuve absolutamente firme. Había claramente trazado límites sanos y nunca los cruzaría. Cuando tocó insistentemente a mi puerta, la miré silenciosamente por la ventana, pero no respondí deliberadamente. La vi esperar pacientemente 20 minutos largos antes de partir finalmente, sus hombros encorvados visiblemente por la derrota amarga. Un día memorable, casi exactamente un año después de haber comenzado el tratamiento salvador de Fernando, recibí una visita totalmente inesperada. Era tía Margarita, la hermana mayor de mi madre fallecida. Vivía normalmente en otra ciudad lejana, en Puebla, y francamente no nos habíamos hablado en años numerosos. «Roberto», dijo sentándose pesadamente en mi nuevo sofá confortable, admirando a pesar de ella la belleza evidente de mi casa, «debo absolutamente hablarte de Patricia, es urgente». Mi corazón se aceleró involuntariamente a pesar de mí. Los desalojaron oficialmente del departamento la semana pasada por rentas impagadas. Héctor desafortunadamente volvió a beber excesivamente. Patricia trabaja valientemente en 2 empleos diferentes, pero todavía no es suficiente. Los niños inocentes se detuvo dramáticamente, mirándome con ojos llenos de esperanza manipuladora. Sé perfectamente que están peleados, pero es todavía tu hija única. Los niños son tus nietos de sangre. Sentí esa vieja culpabilidad familiar tratar insidiosamente de infiltrarse. La presión social tradicional, las expectativas familiares rígidas, la idea cultural de que los padres deben siempre perdonar incondicionalmente, siempre ayudar financieramente. Pero entonces me acordé vívidamente de esa noche horrible en el albergue sórdido. Me acordé claramente del frío penetrante, del miedo paralizante de sentirme completamente solo en el mundo porque mi propia hija me había cruelmente tirado. Me acordé del hombre que lloraba a mi lado, llamando desesperadamente el nombre de su hija, María, María. ¿Por qué? Me acordé de la vergüenza profunda que había sentido haciendo fila para la sopa gratuita distribuida. Tía Margarita, dije muy calmadamente, muy claramente, te amo sinceramente y te respeto, pero Patricia me echó brutalmente cuando no tenía absolutamente ningún lugar a donde ir. Me envió cruelmente a un albergue. Me dijo directamente que no tenía ningún valor porque había perdido mi empleo. Ella hizo su elección, ahora yo hago definitivamente la mía.
pero tienes dinero ahora, mucho dinero. No me di cuenta hasta que las palabras salieron. Patricia dijo eso. Tía Margarita pareció visiblemente incómoda. Ella quizás mencionó que parecías bien, que vivías en una casa bonita, entonces esperaba que ahora que tengo dinero, debería compartirlo con la hija que me trató como basura. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Tía Margarita, Patricia no me quiere en su vida, quiere mi dinero. Hay una diferencia. Cuando estaba en bancarrota y sin hogar, no quiso ayudarme. No voy a ayudarla ahora simplemente porque tengo recursos. Después de que se fue, me senté en mi pequeño jardín, mirando las flores que había plantado. Carmen me había ayudado a elegirlas. Rosas y amarillas, margaritas blancas, algunas hierbas aromáticas, lavanda que perfumaba el aire al atardecer. Se había convertido en mi refugio, este espacio que había creado con mis propias manos. Mi teléfono sonó. Era Fernando. Roberto, dijo su voz animada, Carmen y yo queremos llevarte a cenar esta noche. Hay algo de lo que queremos discutir contigo. Esa noche, en su restaurante favorito, un lugar elegante con vista al Zócalo desde una terraza en un edificio colonial, Fernando y Carmen me contaron su plan. Queremos viajar, dijo Carmen, sus ojos brillando. Fernando se siente mejor de lo que se ha sentido en años. Los doctores le dieron su bendición completa. Queremos ver el mundo juntos mientras todavía podemos, agregó Fernando, y queremos absolutamente que vengas con nosotros. No es negociable. Mi voz salió más débil de lo que quería. ¿Por qué no? Carmen sonrió. No tienes compromisos que te detengan, y sinceramente, te has convertido en parte de nuestra familia. No podemos imaginar hacer este viaje sin ti. Sentí las lágrimas subir. ¿Están hablando en serio? Completamente, dijo Fernando tomando mi mano. Me diste una segunda oportunidad de vivir. Déjanos darte una segunda oportunidad de vida. 2 semanas después, estábamos en Guanajuato. Yo, que nunca había salido de la Ciudad de México excepto una vez a Veracruz cuando era joven, caminaba por las calles coloridas de Guanajuato con 2 amigos queridos, comiendo enchiladas mineras y visitando el Museo de las Momias. Me paré frente al Callejón del Beso, maravillado por la historia romántica que se extendía frente a mí. Visitamos Oaxaca, donde Fernando y yo volvimos a los lugares de nuestra infancia y comimos mole negro en el mercado Benito Juárez. Guadalajara, donde admiramos el Hospicio Cabañas y escuchamos mariachi en la Plaza de los Mariachis hasta tarde en la noche. San Miguel de Allende, donde caminamos por las calles empedradas y vimos el atardecer desde la parroquia. En cada ciudad me sentía más vivo, más yo mismo de lo que me había sentido en décadas. No era el abuelo de nadie, no era el empleado de nadie, era solo Roberto, un hombre viviendo su vida, descubriendo su país, riendo con sus amigos, saboreando cada momento como el regalo que era. En San Cristóbal de las Chiapas, mientras tomábamos café en un pequeño café cerca del Zócalo, mirando a los vendedores de artesanías y los turistas, Carmen me tomó por sorpresa. ¿Eres feliz, Roberto? La pregunta me sorprendió. Sí, creo que lo soy. Incluso sin tu hija, sin tus nietos. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Duele, especialmente por los niños. Pienso en ellos todos los días, pero no me arrepiento de mi decisión. Por primera vez en años me siento como una persona completa, no como alguien que existe solo para servir a otros. Carmen asintió, removiendo su café de olla. Fernando me dijo algo interesante ayer. Dijo que cuando era joven pensaba que el amor significaba sacrificarlo todo por la otra persona, pero que con los años aprendió que el amor verdadero nunca exige que te pierdas a ti mismo. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Exactamente eso. Pasé toda mi vida perdiéndome por los demás, por Elena, por Patricia, por mi trabajo, y al final, ¿qué me trajo? Y ahora te encuentras a ti mismo, dijo Fernando suavemente. Cuando regresamos a la Ciudad de México después de 3 meses de viaje, Fernando estaba en plena salud. Verlo caminar por la puerta de su casa, sonriendo y abrazando a Carmen, cargado de recuerdos y fotos de nuestros viajes, fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Había ayudado a hacer esto posible. Esa noche, después de que Carmen se fue a dormir, Fernando y yo nos sentamos en el jardín trasero de su casa,
mirando las estrellas sobre la Ciudad de México. «Roberto», dijo suavemente, «debo decirte algo, que Carmen me habló de la visita de tu tía, y quiero que sepas que no importa lo que decidas hacer, siempre tendrás un hogar con nosotros». Esas palabras me trajeron lágrimas a los ojos. «Fernando, ustedes me han dado más en estos meses que mi propia familia en años, pero debo construir mi propia vida». «Lo sé», sonrió, «pero quería que lo supieras». 3 meses después, me mudé a mi casa definitiva en Coyoacán. Me inscribí en un taller de pintura en el Centro Cultural. Comencé clases de guitarra que siempre había querido tomar. Empecé a vivir para mí mismo. Patricia no me contactó más directamente. Me enteré por conversaciones que escuché que habían encontrado un departamento pequeño en Iztapalapa. Héctor trabajaba como velador nocturno. Patricia limpiaba casas durante el día. Los niños iban a la escuela pública del barrio. 1 año después del tratamiento, recibí una carta de Miguel. La letra era torpe, infantil, pero clara. «Querido abuelito Roberto, mamá dice que no puedo verte porque estás enojado con nosotros, pero yo no estoy enojado contigo. Me haces mucha falta, te extraño mucho. Con cariño, Miguel». La carta me hizo llorar, pero también me dio esperanza. Ese día establecí un fideicomiso de 1,500,000 pesos para Miguel y Sofía, accesible a sus 18 años. No podía estar en sus vidas ahora, pero podría darles un futuro que su madre no podía proveer. 2 años después de esa noche en el albergue, vi a don Julio, el hombre de 60 años expulsado por su hijo, pidiendo limosna cerca del metro Coyoacán. Lo reconocí inmediatamente. Sus ojos cansados, su postura derrotada. Me acerqué a él. «Don Julio, ¿se acuerda de mí?». Me miró confundido al principio. Luego sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «¿Roberto? ¿El del albergue?». «Sí, venga conmigo». Lo llevé a un restaurante cercano. Ordenamos comida caliente. Mientras comía, me contó que nunca había podido salir del albergue, que su salud estaba empeorando, que su hijo nunca lo buscó. «Don Julio, ¿qué le parecería tener un trabajo y un lugar donde vivir?». Esa conversación me dio la idea. Con ayuda de Fernando, quien aportó su experiencia empresarial, y Carmen, quien conocía muchas organizaciones sociales, establecí Nuevo Amanecer, una fundación para ayudar a personas mayores abandonadas por sus familias. No era una simple casa de asistencia, era un programa integral. Ayudábamos a personas mayores a encontrar empleo adecuado a sus capacidades, les dábamos vivienda temporal, apoyo psicológico, entrenamiento en nuevas habilidades. Don Julio fue nuestro primer beneficiario. Se convirtió en el portero del edificio donde establecimos las oficinas de la fundación. En 2 años habíamos ayudado a 47 personas. Algunos encontraron empleos en talleres mecánicos, otros en cafeterías, algunos como maestros de oficios en escuelas técnicas. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo dolor, el abandono familiar. Fernando se convirtió en el presidente honorario de la fundación. Carmen organizaba eventos de recaudación. Yo trabajaba directamente con los beneficiarios, escuchando sus historias, compartiendo la mía. Un día, un periodista del periódico Reforma vino a hacer un reportaje sobre la fundación. Publicaron un artículo grande con foto. Mi nombre estaba ahí, Roberto Sánchez, fundador de Nuevo Amanecer, ex empleado de fábrica que dedicó su fortuna a ayudar a personas mayores abandonadas. La historia se hizo viral en redes sociales. Empezamos a recibir donaciones de toda la República. Empresas locales ofrecieron empleos a nuestros beneficiarios. La Secretaría de Desarrollo Social nos contactó para replicar el modelo en otros estados. 5 años después de aquella noche en el albergue, estaba en mi jardín cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Abuelito Roberto», dijo una voz joven pero más madura que la que recordaba. «Sofía, sí, abue, tengo 12 años ahora. Ya tengo mi propio celular. Miguel tiene 14. ¿Podemos hablar?». Mi corazón se aceleró. «Claro que sí, mija. ¿Cómo conseguiste mi número?». «Lo busqué en Google. Saliste en las noticias por tu fundación. Abue, estoy muy orgullosa de ti». Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre la escuela, sobre sus dibujos que ahora exhibían en la biblioteca del barrio,
sobre cómo Miguel tocaba la batería en una banda de rock estudiantil. Me contó, con la honestidad brutal de una niña de 12 años, cómo las cosas eran difíciles en casa. Mamá trabaja todo el tiempo, papá también, casi no los vemos, pero ya no pelean tanto como antes, ya no toman. Hizo una pausa. Mamá llora a veces cuando ve tus fotos en el periódico. ¿Y tú, mija? ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, abue. Tengo buenas calificaciones. Quiero estudiar diseño gráfico cuando sea grande. Miguel quiere ser ingeniero en sonido. Después de colgar, me senté en silencio. Mis nietos estaban creciendo bien a pesar de todo. Tenían sueños, metas. El fideicomiso que había establecido les ayudaría cuando llegara el momento. Pero por ahora, no estaba listo para volver. Tal vez algún día, pero ese día todavía no había llegado. Una semana después, Sofía me llamó nuevamente. Abue, ¿puedo ir a visitarte? Sola, sin mamá, solo quiero verte. Mi primer instinto fue decir que no, pero escuché su voz, llena de esperanza, y no pude negarme. ¿Tu mamá sabe? Le dije que iba a casa de una amiga. Por favor, abue, solo quiero verte una vez. Nos encontramos en un café en la Condesa, neutral, público. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. Ya no era la niña de 7 años que recordaba. Era una preadolescente con el cabello largo, jeans modernos, una mochila llena de dibujos que quería mostrarme. Abue, dijo abrazándome fuerte, te extrañé tanto. Pasamos 3 horas juntos, me mostró sus dibujos. Hablamos de sus clases, de sus amigas. No mencionó a Patricia hasta casi el final. Mamá pregunta por ti, dijo suavemente. Dice que se equivocó, dice que lo siente. ¿Y tú qué piensas, Sofía? Se encogió de hombros con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Creo que todos cometemos errores, pero también creo que tú necesitabas hacer lo que hiciste. Miguel y yo leímos el artículo sobre tu fundación. Entendemos por qué te fuiste. ¿De verdad? Sí, mamá te trató mal cuando necesitabas ayuda, y ahora tú ayudas a otras personas que están pasando por lo mismo. Es como justicia, ¿no? La abracé fuerte. Eres muy sabia para tu edad, mija. Abue, no te pido que regreses con nosotros. Sé que no puedes, pero podemos vernos así de vez en cuando, solo tú y yo. Y Miguel cuando quiera venir, me encantaría, dije. Y era verdad. Durante el año siguiente vi a Sofía una vez al mes. A veces venía Miguel también. Nunca hablábamos de Patricia. Ellos nunca me pedían dinero. Solo querían tiempo, atención, historias. Les conté sobre mis viajes con Fernando y Carmen, sobre la fundación, sobre las personas que habíamos ayudado. Un día, Miguel me sorprendió con una pregunta. Abue, cuando tenga 18 y vaya a la universidad, puedo trabajar contigo en la fundación, como voluntario, quiero decir. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque me inspiras, dijo simplemente. Me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que ayudar a otros es la mejor manera de sanar. Fernando y Carmen se convirtieron en abuelos honorarios de Miguel y Sofía. Los invitamos a las cenas de domingo. Carmen les enseñó a cocinar platillos tradicionales. Fernando les contó historias de negocios, les dio consejos sobre educación financiera. Son buenos niños, me dijo Carmen un día, no es su culpa lo que pasó. Lo sé, respondí, por eso establecí el fideicomiso. Quiero que tengan oportunidades. ¿Le dirás a Patricia sobre el dinero? No, es para ellos, no para ella. Lo sabrán cuando tengan 18. Un día memorable, 6 años después de aquella noche terrible. Patricia apareció en el evento anual de la fundación. No la había invitado. Simplemente llegó, parada al fondo del salón donde presentábamos nuestro informe anual. Cuando terminó el evento, se acercó. Había envejecido, tenía más canas, más arrugas, pero había algo diferente en sus ojos. Humildad, tal vez, o arrepentimiento genuino. Papá, dijo suavemente, no vine a pedir nada. Solo vine a decir que estoy orgullosa de ti, de lo que has construido, de cómo ayudas a personas como tú, personas que sus propias familias abandonaron. Me quedé en silencio esperando el pero. No llegó. Los niños me cuentan de sus visitas contigo, continuó. No les digo que no vayan. Necesitan a su abuelo. Y tú
Tú necesitas a alguien que te vea por quien eres, no por lo que puedes dar. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque he tenido 6 años para pensar. 6 años limpiando casas, trabajando hasta el cansancio, viendo a Héctor luchar con su adicción y finalmente superarla. 6 años entendiendo lo que te hice. Suspiró profundamente. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Entiendo lo que es sentirse desechable. Entiendo el valor de la dignidad. Y entiendo que te perdí no el día que te eché, sino mucho antes, cuando dejé de verte como mi padre y empecé a verte como un cheque. Se dio la vuelta para irse. Patricia la llamé. Se detuvo. No estoy listo para perdonar todavía. Tal vez nunca lo esté completamente, pero agradezco que hayas venido. Asintió, con lágrimas en los ojos, y se fue. Esa noche Fernando, Carmen y yo cenamos en mi casa. Había aprendido a cocinar desde que viví solo y preparé carnitas con tortillas hechas a mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen. Honestamente, no lo sé, admití. Parte de mí quiere creer que ha cambiado, pero otra parte recuerda esa noche bajo la lluvia. El perdón es un proceso, dijo Fernando, no un evento único, y si nunca puedo perdonarla completamente, entonces no lo hagas, dijo Carmen. El perdón no es obligatorio. La paz interior sí lo es. 10 años después de aquella noche en el albergue, estoy sentado en el jardín de mi casa en Coyoacán. Es temprano en la mañana, el sol apenas comienza a calentar el aire fresco, las jacarandas están floreciendo, llenando el aire con su aroma dulce. Tengo 75 años ahora, y por primera vez en mi vida me siento completamente en paz. La Fundación Nuevo Amanecer ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. Ahora tenemos 5 sedes en diferentes estados: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Oaxaca. Hemos ayudado a más de 350 personas mayores a reconstruir sus vidas después de ser abandonadas por sus familias. Algunos han encontrado nuevos propósitos como maestros de oficios, otros han abierto pequeños negocios con microcréditos que ofrecemos, muchos simplemente han recuperado su dignidad. Don Julio, quien ahora tiene 70 años, se convirtió en el director de operaciones de nuestra sede principal. Su historia inspiró a docenas de personas a buscar nuestra ayuda. Usted me salvó la vida, me dice constantemente. No solo me dio un techo y comida, me devolvió mi valor como ser humano. Fernando cumplió 80 años el mes pasado. Organizamos una fiesta enorme en su casa. Sus 3 hijos, 6 nietos, y ahora 2 bisnietos llenaron el jardín con risas y amor. Cuando me abrazó esa noche, con lágrimas en los ojos, me susurró: «Gracias por darme estos años extra. Gracias por permitirme ver a mis bisnietos». Carmen, a sus 77 años, sigue siendo la fuerza organizadora detrás de muchos de nuestros eventos de recaudación. Se ha convertido en la hermana que nunca tuve, la confidente que siempre necesité. «Sabes», me dijo hace unas semanas, «cuando Fernando estaba muriendo, pensé que mi mundo se acababa, pero luego apareciste tú, y no solo le salvaste la vida a él, nos salvaste a toda la familia. Nos diste más tiempo juntos. Miguel tiene ahora 19 años, está en su 2º año de ingeniería en audio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja medio tiempo en un estudio de grabación y los fines de semana viene a ayudarme en la fundación. Ha grabado testimonios en video de 30 de nuestros beneficiarios, creando un archivo digital de sus historias para que nunca sean olvidadas. Abue, me dijo el otro día mientras editaba uno de los videos, cuando me preguntan por qué hago este trabajo voluntario, les cuento tu historia. Les digo que mi abuelo me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuánto tienes, sino en cuántas vidas tocas. Sofía tiene 17 años y acaba de ganar una beca completa para estudiar diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. Diseñó el nuevo logotipo de la fundación y todo nuestro material promocional de manera gratuita. Sus profesores dicen que tiene un talento extraordinario. Cuando cumplió 15 años, le organicé una fiesta sorpresa en mi casa. Invité a sus amigas, a Fernando y Carmen, a los voluntarios de la fundación. No invité a Patricia, pero ella apareció de todas formas, traída por los niños. Se quedó en la periferia, observando, sin pedir entrar al centro de atención.
Al final de la noche, cuando todos se habían ido, se acercó a mí. «Gracias por hacer esto por ella», dijo simplemente, «por estar presente en su vida cuando yo no supe valorarte». No respondí, simplemente asentí. Desde entonces, Patricia y yo mantenemos una relación distante pero cordial. Nos vemos en eventos importantes de los niños, graduaciones, cumpleaños, presentaciones escolares. No somos padre e hija en el sentido tradicional. Somos más bien dos personas que comparten un pasado doloroso y dos niños extraordinarios. Héctor logró superar su adicción al alcohol. Lleva sobrio 8 años ahora y trabaja como supervisor de construcción. Una vez se acercó a mí en el cumpleaños de Miguel y me dijo: «Don Roberto, sé que nunca podré compensar cómo lo tratamos, pero quiero que sepa que esos 2 años de mi vida, cuando bebía y no hacía nada mientras usted sufría, son mi mayor vergüenza. He intentado ser mejor hombre desde entonces». Le estreché la mano. «El pasado es pasado», le dije, «lo que importa es el hombre que eres ahora». El mes pasado, Miguel y Sofía cumplieron 18 años, con una diferencia de 2 semanas. Los llevé a mi abogado y les expliqué sobre el fideicomiso que había establecido hace años. 1.500.000 pesos. Miguel se quedó boquiabierto. Cada uno, para su educación, para empezar sus vidas adultas, expliqué, sin condiciones, sin control. «Es suyo». Sofía lloró. «Abue, esto es demasiado». «No», dije firmemente, «esto es exactamente lo correcto. Sus padres no pudieron darles seguridad económica, pero yo sí puedo, y lo hago con amor, no con obligación». Miguel me abrazó fuerte. «Voy a usarlo bien, abue, te lo prometo». «Lo sé, mijo, por eso se los doy». Patricia se enteró del fideicomiso una semana después. Los niños se lo contaron. Vino a mi casa, sola, una tarde lluviosa, similar a aquella noche terrible hace 10 años. «Entraste», le dije cuando tocó a la puerta. Se sentó en mi sala, mirando las fotos en las paredes, mis viajes con Fernando y Carmen, los eventos de la fundación, graduaciones de Miguel y Sofía, mi nueva vida documentada en imágenes. «Les diste más de lo que yo jamás podré darles», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Les di lo que pude. Tú les diste tu tiempo, tu esfuerzo, tu amor de la única manera que sabías», respondí. «No es una competencia, Patricia. Debí haberte valorado cuando te tenía», dijo, lágrimas corriendo por su rostro. «Debí haber sido mejor hija». «Sí», dije simplemente. No iba a mentirle. «Debiste. ¿Alguna vez me perdonarás?», pensé cuidadosamente antes de responder. «Honestamente, no lo sé. El perdón no es algo que pueda forzar, pero he encontrado paz, he encontrado propósito, he construido una vida que me satisface, y eso, para mí, es suficiente». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Los niños te aman mucho, ¿sabes? Hablan de ti todo el tiempo, y yo los amo a ellos, por eso hice lo que hice». Se levantó para irse. En la puerta se volteó. «Para lo que vale, papá, estoy orgullosa del hombre que eres, del hombre que siempre fuiste, solo que no lo apreciaba». Después de que se fue, me senté en mi jardín, mirando las estrellas aparecer en el cielo nocturno de la ciudad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. «Carmen y yo queremos que vengas a cenar mañana. Tenemos noticias emocionantes». A la noche siguiente, en su comedor elegante, Fernando y Carmen compartieron su noticia. Habían decidido donar 5 millones de pesos a la Fundación Nuevo Amanecer en su testamento. «Pero eso es demasiado», protesté. «No», dijo Carmen firmemente, «es exactamente lo correcto. Esta fundación salvará cientos de vidas más después de que no estemos. Es nuestro legado junto con el tuyo. Además», agregó Fernando con una sonrisa, «técnicamente tú me diste 20 años extra de vida. Esos 20 años me permitieron ver crecer a mis nietos, conocer a mis bisnietos, construir más riqueza. Todo eso fue gracias a ti. Este es mi pequeño pago». «Tu sangre valía millones literalmente», bromeó Carmen. «Estos 5 millones son solo el comienzo». Esa noche, conduciendo a casa por el periférico, reflexioné sobre el viaje increíble de estos 10 años. De ser un hombre roto, sin hogar, sin valor percibido, a ser fundador de una organización que cambia vidas, abuelo querido, amigo leal.
La semana pasada, la Secretaría de Bienestar me otorgó un reconocimiento nacional por mi trabajo con personas mayores abandonadas. En la ceremonia en el Palacio Nacional, rodeado de funcionarios y periodistas, di un discurso que había ensayado cuidadosamente. Este reconocimiento no es solo mío, dije. Es de cada persona mayor que se ha sentido invisible, desechable, sin valor. Es para don Julio, quien ahora dirige nuestras operaciones. Es para doña María, quien a sus 72 años aprendió a usar computadoras y ahora enseña clases de alfabetización digital. Es para don Pedro, quien abrió una pequeña carpintería a sus 68 años y ahora emplea a 3 jóvenes del barrio. Hice una pausa, mirando a la audiencia. Hace 10 años, dormía en un albergue para personas sin hogar. Mi propia familia me había dicho que no tenía valor porque había perdido mi empleo. Pero descubrí algo importante. Nuestro valor como seres humanos no viene de lo que podemos dar materialmente. Viene de quiénes somos, de cómo tratamos a otros, de cómo nos levantamos después de caer. Vi a Patricia en la audiencia acompañada de Miguel y Sofía. Estaba llorando silenciosamente. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca son demasiado viejos para tener dignidad. Y nunca permitan que alguien les diga que no tienen valor. La ovación fue ensordecedora. Después de la ceremonia, Miguel me abrazó. Abue, eso fue increíble. Quiero ser como tú cuando sea grande. No, le dije suavemente, quiero que seas mejor que yo. Quiero que seas la mejor versión de ti mismo. Ahora, sentado en mi jardín esta mañana tranquila, pienso en todas las lecciones que la vida me ha enseñado. He aprendido que la familia verdadera no siempre es la que comparte tu sangre. A veces es la que eliges, la que te elige cuando más lo necesitas. He aprendido que el dinero puede resolver problemas materiales, pero no compra dignidad ni respeto. Eso solo viene de cómo vives tu vida, de las decisiones que tomas, de las personas que ayudas. He aprendido que el perdón es complejo, no es un interruptor que enciendes o apagas, es un proceso. A veces largo, a veces incompleto, y está bien, no tienes que perdonar completamente para encontrar paz. He aprendido que nunca es demasiado tarde. A los 65 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, la mía apenas comenzaba. Los últimos 10 años han sido los más significativos, los más satisfactorios, los más auténticos de toda mi existencia. Mi teléfono suena. Es Sofía. Abue. Estás libre esta tarde. Miguel y yo queremos llevarte a comer. Tenemos algo que contarte. Claro, mija. Todo bien, más que bien. Te vemos a las 2. A las 2 en punto. Mis nietos llegan a mi casa. Miguel trae su guitarra. Sofía su carpeta de dibujos. Nos sentamos en el jardín bajo la sombra del jacarandá. Abue, empieza Miguel. Sofía y yo hemos estado hablando. Queremos hacer algo con parte del fideicomiso. ¿Qué tienen en mente? Sofía abre su carpeta. Queremos crear una beca dentro de la Fundación Nuevo Amanecer. Una beca para nietos de beneficiarios que quieran ir a la universidad. Miguel continúa. Pensamos aportar 300,000 pesos cada uno. No queremos que otros niños crezcan sin sus abuelos porque las familias los abandonaron. Y si no podemos prevenir eso, al menos podemos ayudar a esos niños a tener un futuro mejor. Me quedo sin palabras, con lágrimas en los ojos. La llamaremos Beca Roberto Sánchez, dice Sofía suavemente, para que todos sepan quién nos inspiró. Los abrazo a ambos, sintiendo mi corazón tan lleno que podría explotar. Esto es mi verdadero legado. No el dinero, no la fundación, sino estos 2 jóvenes extraordinarios que aprendieron de mi experiencia y eligieron convertir ese dolor en algo hermoso. Esa noche, después de que Miguel y Sofía se van, Fernando me llama. Está emocionado. ¿Escuchaste sobre la beca que quieren crear tus nietos? Sí, me lo acaban de contar. Roberto, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo salvaste mi vida, no solo ayudaste a cientos de personas mayores, criaste indirectamente a 2 jóvenes increíbles que van a cambiar el mundo. No los crié yo, Fernando. Apenas llevo 10 años en sus vidas. Pero les mostraste lo que es posible. Les enseñaste que el dolor puede transformarse en propósito. Eso es más valioso que cualquier crianza tradicional.
Tal vez tiene razón. Mientras escribo esta historia, en mi computadora que Sofía me enseñó a usar, pienso en todos ustedes que la están leyendo. Quizás algunos de ustedes se sienten como yo me sentí aquella noche terrible, sin valor, abandonados, desesperados. Quiero decirles esto, su historia no ha terminado. El dolor que sienten ahora puede ser el catalizador para su mayor transformación. La traición que experimentan puede enseñarles quiénes son realmente las personas que merecen estar en sus vidas. No será fácil. Habrá noches donde querrán rendirse. Habrá momentos donde la soledad será casi insoportable. Pero si pueden aguantar, si pueden mantenerse fieles a su dignidad, si pueden encontrar aunque sea un pequeño propósito cada día, lo lograrán. Y cuando lo hagan, cuando miren atrás desde donde están ahora hasta donde estarán, se darán cuenta de que la persona más fuerte que conocen es la que ven en el espejo. A veces la mayor venganza no es la confrontación dramática, es simplemente vivir bien. Es construir una vida tan auténtica, tan significativa, tan llena de propósito que aquellos que te descartaron se den cuenta demasiado tarde de lo que perdieron. Pero para entonces ya no les importará su arrepentimiento, porque habrán encontrado algo mucho más valioso, paz interior, propósito genuino y familia elegida que te valora por quien eres, no por lo que puedes dar. Si esta historia les ha tocado el corazón, los invito a suscribirse a los consejos del abuelo, dejen un like, compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. Comenten de qué ciudad nos están viendo, qué parte de la historia resonó más con ustedes. Recuerden, no importa su edad, nunca es demasiado tarde para un nuevo amanecer. Su valor no está determinado por otros, está determinado por ustedes mismos. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por permitirme compartir mi historia, y sobre todo, gracias por recordar que la dignidad y el amor propio nunca están en venta. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos. Con cariño, Roberto Sánchez, fundador de Nuevo Amanecer.